funciones de aduana. Bueno, vimos unos videos que lo vimos accidentalmente. ¿Ustedes me escuchan bien, no? Perfecto, sí, sí, Fabián. Ahí ya estamos arrancando. Voy a grabar, me está haciendo acordar Fabián. Gracias, chicos. Bueno, arrancando la clase y arrancando la grabación también. Bueno, les decía que lo último que habíamos visto en la clase anterior, ahí está el profe Gianluca, ¿cómo está Gianluca? Fue aduana. Habíamos explicado las funciones de AFIP en su conjunto y nos habíamos concentrado específicamente en las funciones de aduana. Y habíamos visto dos videos, en realidad la actividad práctica, los operativos, el control, la fiscalización de aduana, y bueno, viendo un poco los roles. Siguiendo con el tema de aduana y que tiene que ver ya metiéndonos en el código aduanero, yo les había dicho en la clase pasada que íbamos a empezar a ver algunos temas más específicos de importación, exportación, la norma aduanera, los procedimientos. Entonces vamos a retomar donde quedamos la última clase. Voy a compartir la pantalla. Bueno, habíamos quedado aquí. Bueno, esto fue lo último que vimos, que habíamos explicado la estructura AFIP, nos concentramos en aduana. Habíamos explicado que era un ente autárquico AFIP. Y ahora vamos a empezar a explicar un poquito, además de AFIP y de lo que es el organismo de aduana puntualmente. Vamos a empezar a ver la normativa madre de aduana, que es la que se aplica para todos los procedimientos de importación, exportación y acciones que hace la aduana, que se denomina código aduanero. O sea, el instrumento, la norma madre de guía o de referencia de AFIP aduana es el Código Aduanero de la República Argentina. Acá yo marqué, ubiqué el Código Aduanero en una jerarquía de leyes, O sea, nosotros tenemos la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, y el Código Aduanero es una ley, Así como existen para otros ámbitos del quehacer de la vida, existe el Código Penal, el Código Civil, el Código Comercial, el Civil Comercial. Existe una norma madre que guía todas las acciones que tienen que ver con la actividad aduanera de comercio exterior, denominado Código Aduanero. Este Código Aduanero tiene un número que se llama 22415. Es un número de ley. Código Aduanero de la República Argentina, o Ley 22415. Bueno, después aparecen, debajo del Código Aduanero, de la Ley 22415, aparecen normas complementarias en materia aduanera, decretos y resoluciones de aduana. Pero siempre la norma madre, lo que guía toda la acción de comercio exterior, está sistematizado en esto que se denomina Código Aduanero. Así como todas las acciones penales están reguladas por el Código Penal, las acciones comerciales están reguladas por el Código de Comercio. En materia aduanera, ¿cuál es el instrumento legal que tiene la aduana? El Código Aduanero, o Ley 22415. ¿Estamos hasta ahí? Por supuesto que van escribiendo, y si está Gianluca va leyendo las preguntas y vamos contestando. Entonces, dijimos que la aduana tiene como norma madre de referencia para regular toda la acción de comercio exterior al Código Aduanero. El Código Aduanero tiene un espacio geográfico donde se aplica. Yo les pregunto, ¿dónde se aplicará el Código Aduanero? A ver qué dicen, qué van diciendo en el chat, mientras me pongo los auriculares. ¿Dónde se aplicaría el Código Aduanero? Repito la pregunta. ¿Dónde se aplicaría el Código Aduanero?
Facundo dice en el territorio argentino. En las fronteras, ajá. Huertos, muy bien, también, mejor dicho. A vos no te escuchamos, Gianluca, si hablaste no te escuchamos. ¿Algún lugar más? Voy a ir repitiendo lo que van diciendo. En el territorio argentino, en las fronteras, dijeron en la aduana o frontera, en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos. Exacto. Bueno, parcialmente todo lo que dijeron es cierto, está bien, pero específicamente el espacio físico geográfico donde tiene poder el código aduanero se denomina de manera diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente. Nosotros conocemos, sabemos que la Constitución rige en todo el territorio argentino, en toda la Argentina. Lo decimos simplemente en Argentina rige la Constitución argentina, perfecto, todos lo entendemos. Cuando hablamos puntualmente del código aduanero, vamos a encontrar una palabrita que probablemente nunca escuchada antes por ustedes, que se denomina territorio aduanero. Diferente a lo que dice Facundo, que es territorio argentino. Facundo dijo territorio argentino, pero puntualmente el nombre correcto donde se aplica el código aduanero para nuestro país se denomina territorio aduanero. ¿Qué significa esto? El territorio aduanero es un espacio, por supuesto, dentro de la geografía argentina, donde el poder del código aduanero tiene amplias facultades, donde se rige a través de la ley 22415 o código aduanero. ¿Por qué no decimos que el código aduanero se aplica en toda la geografía de la Argentina? ¿Por qué? Porque hay ciertas excepciones de espacios que corresponden a la geografía del país, pero donde no se aplica el código. Por eso se denomina territorio aduanero. Avanzo un poquito más y ya le voy a explicar un poquito más en detalle con un mapa. Y queda pendiente hablar de lo que dijeron muchos de ustedes, que me dijeron que el código se aplica en la aduana, en la frontera, en los puertos, en los aeropuertos. Eso forma parte de otra respuesta que vamos a ver después, de otro tema que vamos a ver después. Bueno, continúo. Territorio aduanero, entonces. El territorio aduanero, esto es lo que dice el código. Se los voy a explicar en palabras un poquito más simples. El territorio aduanero es un espacio. Perdón, le voy a hablar a Gianluca. Sí, Gianluca, seguimos sin escucharte. Seguimos sin escucharte. Bueno, les decía que el territorio aduanero es un espacio dentro de la geografía de la República Argentina donde tiene plena aplicación el código aduanero o la ley 22415. ¿Cuál es la diferencia entre territorio aduanero y República Argentina? Este es el mapa de la República Argentina. Está a distintos colores nomás, pero este es el mapa de la República Argentina, completo. Territorio aduanero es un espacio dentro de este territorio argentino donde el código aduanero tiene aplicación. Por lo tanto, significa que hay lugares donde el código no tiene aplicación, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? ¿Qué es el territorio aduanero entonces? Un espacio dentro de la geografía de la República Argentina donde el código aduanero tiene aplicación.
¿Se entiende? Ok. Entonces, la pregunta sería, ¿en dónde no se aplica? ¿No es cierto? O sea, yo si soy usted, preguntaría, bueno, si está el mapa de la República Argentina, vos me decís que el Código Aduanero se aplica en una parte del territorio. ¿Cuáles serían los espacios que están exceptuados, donde el Código Aduanero no rige? Tenemos 5 situaciones o 5 ámbitos. Miren, ámbitos que no son territorio aduanero. El mar territorial argentino y los ríos internacionales. ¿Qué es esto? El mar territorial, los ríos internacionales. ¿Qué ríos internacionales conocemos en la zona? Paraguay, más para el lado de la zona de Corrientes, el Uruguay, son ríos internacionales. Entonces, en esos espacios, miren, no se aplicaría el Código Aduanero en el mar territorial argentino y los ríos internacionales. Áreas francas, exclaves, miren, esto le va a parecer arameo. Yo les voy a leer y después les voy a explicar cada uno qué es. En las áreas francas, en los exclaves, en los espacios, en el lecho y subsuelo submarino, en los espacios, acá dice tal cual el código, los espacios aéreos correspondientes a los ámbitos que se refieren anteriormente, es decir, esto es muy difícil, parecería leerlo, pero simplemente el espacio aéreo del mar territorial internacional, el espacio aéreo de la zona franca, el espacio aéreo del exclave, como que yo tengo el mar territorial y el río internacional y además el espacio aéreo a eso se refiere en el punto D. Bueno, ¿qué significa una zona franca? Las zonas francas son espacios creados siempre en el ámbito de la geografía argentina, creados por una ley y autorizados por el Poder Ejecutivo, donde en determinado espacio se aplican normativas aduaneras y tratamientos aduaneros a la mercadería diferentes. Entonces, ¿qué significa? Que en esos espacios no tiene aplicación el Código Aduanero. ¿Por qué? Porque existe una ley especial que trabaja sobre las zonas francas. ¿Cuántas zonas francas hay en la República Argentina? Aproximadamente 26. Una en cada provincia, excepto Chaco que no tiene una, pero hay algunas provincias que tienen 2, Jujuy por ejemplo. Una zona franca es un espacio que pueden ser 2 hectáreas, 5 hectáreas, 1 hectárea, 10 hectáreas, donde en ese espacio, otorgado por ley y autorizado por el Poder Ejecutivo, las mercaderías que son importadas o van a ser exportadas tienen un tratamiento aduanero diferente al resto de la geografía. Entonces nosotros encontramos que en este mapita, ahí ya tenemos, de los puntos estos que les decía, ya tenemos el mar argentino, lecho y subsuelo submarino, y tenemos los ríos internacionales donde no se aplica el código. Después tenemos en esta geografía algunos puntitos que son espacios súper chiquitos de 2, 3, 5, 10 hectáreas, depende del tamaño de la zona franca, en 23 provincias, porque en la nuestra no la tenemos habilitada la zona franca del Chaco, pero en las 23 provincias existen espacios donde el Código Aduanero no tiene aplicación. Víctor, porque es el mapa que encontré más clarito nomás, no tiene ninguna situación especial porque está Santa Cruz de otro color. Todo esto, imagínense que es un mismo color. Vieron que las islas la Antártida y las Islas Malvinas y las del Atlántico Sur están también de otro color. Esta es una situación nomás de que era el mapa más legible. Pero todo esto, tómenlo como una unidad. ¿Está? Entonces, volviendo a la zona franca, imagínense que acá hay 25 puntos
donde, no hay problema, Víctor, es 25 puntos donde existen zonas francas, donde en esos espacios no se aplica el código aduanero. Bueno, acá les voy a explicar un poquito más de detalle, que es un área franca, dice el código, que es un espacio donde la mercadería tiene un tratamiento diferente. Está sometido, no está sometido bajo un control habitual del servicio aduanero, es decir, tiene un tratamiento diferente, no está regida por el código aduanero. ¿Para qué se crearon las zonas francas y por qué tienen esta diferencia, estando dentro de la geografía de la República Argentina? Porque originalmente las zonas francas se crearon, la ley de zonas francas tiene 40, 50 años, se crearon para que en determinadas zonas de la Argentina se instalen empresas. Empresas originalmente... podría mover el cuadrado blanco. Miren, acá dejo. Es un poco chiquito, lo voy a agrandar un poquito más. Igual esto le pasamos a ustedes. Para que se vea un poquito mejor. Yo estoy leyendo el chat, por eso tengo... Bueno, ahí está, un poquito más grande. Les vuelvo a explicar. Les decía, ¿por qué? Ahí está. ¿Por qué en este espacio que está dentro de la Argentina alguien creó algo que se llama zona franca y tiene un tratamiento diferente y no se le aplica el código aduanero? Porque la zona franca tiene aproximadamente 45 o 50 años la ley y se creó en un momento donde lo que se buscaba, creando estos espacios donde las mercaderías tienen un tratamiento diferente y tienen impuestos menores y no se le aplica el código aduanero, porque el objeto era desarrollar lugares de la geografía argentina que habitualmente las empresas no se iban a radicar. Ejemplo, algunas provincias de la Patagonia, la zona franca de San Luis, una de las primeras. Después se empezó a ver que esta ley de zona franca empezó a generar mucha actividad industrial, entonces se multiplicaron de alguna manera, cada provincia empezó a solicitar su zona franca. Entonces ese fue el objeto original de tener esta diferenciación. Hasta hoy día la ley no se ha modificado, entonces la zona franca sigue teniendo un tratamiento aduanero diferente. Por lo tanto, decimos que en la zona franca no se aplica el código aduanero. La zona franca entonces es un espacio creado originalmente por el Poder Ejecutivo a través de una ley, autorizado por el Poder Ejecutivo, que buscaba desarrollar zonas geográficas de la Argentina que habitualmente las empresas no se irían a instalar si tuvieran las mismas condiciones que en el resto del país. Y las zonas francas o áreas francas, que son sinónimos, significan lo mismo, zonas francas o áreas francas, pueden tener varias funciones. Pueden ser zonas francas para transformación, es decir, espacios donde se industrializan mercaderías. Pueden ser zonas francas de depósito, es decir, almacenamiento o depósito. Pueden ser zonas francas donde la mercadería simplemente queda guardada, almacenada, depositada y no sufre ninguna transformación. Entonces las zonas francas a su vez pueden tener distintos tipos de usos. Bueno, ¿me siguen hasta acá? Entonces ahí volvemos al punto de áreas o zonas francas, que es lo mismo, área o zona franca. Acá no se aplica el código aduanero. Tenemos el segundo caso. Después aparecen estos conceptos raros de exclaves, enclaves. Miren, esta palabra rara, ¿qué significa exclave? Vamos a leerla acá, en el artículo 2. La leo yo. Exclave es el ámbito, esto es lo que dice el código aduanero, tal cual.
es el ámbito sometido a la soberanía de la nación argentina, en el cual, en virtud de un convenio internacional, se permite la aplicación de la legislación aduanera de otro Estado. Entonces, es un espacio sometido a la soberanía de la nación argentina, en el cual, por un convenio internacional, se aplica la legislación de otro Estado, la legislación aduanera de otro Estado. ¿Vieron cuando vemos las películas? Les pongo este ejemplo, pero no es exactamente lo mismo, es una situación muy parecida. Cuando vemos una película, sobre todo norteamericana, y que los persiguen, los quieren matar, bueno, los quieren secuestrar a un ciudadano norteamericano que está en otro país, donde pretende llegar urgentemente y tirarse de cabeza. Y se tira de cabeza cuando llega ahí. Exacto, muy bien, muy yankee mi ejemplo, ¿no? Y ahí están los soldados esperándolo, lo reciben y sí, bueno, exacto. Todos nos imaginamos lo mismo cuando leemos esto y estamos... Buenas. Hola, buenas noches. Disculpen la tardanza, chicos, estaba con un problema profe con la compu. se está peleando arduamente, dice, con la computadora Gianluca. Sí. No sé por qué no me tomaba el audio la computadora. Eso porque es bien, eso porque es muy bien. Sí, no sé, tuve que cambiar de compu, todo. Bueno, ¿Cómo está, profe? ¿Cómo están, chicos? bien, bien. Disculpen, tomo un tereré y... Bueno, entonces el ejemplo de la embajada es lo más parecido a que, fíjense, es en la República Argentina sucede lo mismo. Un espacio que corresponde a la Argentina, porque está, entre comillas, metido en nuestra geografía, en nuestro espacio territorial, pero por un convenio internacional se le permite a otra nación que aplique su norma. Ese es el caso de las embajadas y lugares especiales que la Argentina tiene por convenios internacionales la posibilidad de que otro Estado aplique su normativa. Por ejemplo, hay un espacio en el puerto de Rosario, en Argentina, que el puerto de Rosario se lo cedió a la República de Bolivia para que en un espacio del puerto realice operaciones. Como Bolivia no tiene salida al mar, digamos, no tiene salida, mejor dicho, no tiene salida al Atlántico. Entonces, por un convenio internacional se le permitió el uso del espacio y obviamente al permitir el uso de ese espacio la norma que se aplica no es la de Argentina. Por eso, en esos espacios denominados exclaves, encontramos que el código aduanero no tiene aplicación. Y acá entendemos que es un exclave. No. Alberto pregunta si los chinos instalados en la Patagonia por 50 años podría ser el caso. No. Vos podés tener capitales y empresas que sean inversiones, que vos tengas concesiones, pero una concesión que se tiene, por ejemplo, con una empresa, no sé, petrolera, una empresa para una concesión o un contrato por un abastecimiento, bueno, de ahora el tema de los cerdos, que se pretende hacer un convenio, el convenio con China que tiene un compromiso de abastecimiento de cierta materia prima, no es ceder un espacio para la aplicación de otra norma. Eso solamente, bueno, no es solamente, es otro tipo de situación. Es un contrato, puede ser por una provisión de un producto de abastecimiento o puede ser una concesión que tenga una empresa en algún rubro, en algún sector del país, pero no sería el caso. Me pregunta, leo en voz alta la pregunta, ¿los chinos instalados en la Patagonia por aproximadamente 50 años podría ser el caso? No, no sería ese caso. El caso sería que el día de mañana, vamos a tomar el mismo ejemplo de Esteban, que está bueno, Argentina haga un convenio con China y le diga, bueno, mira, del puerto de Buenos Aires o del puerto de Rosario, estoy pensando en una salida al mar, o un puerto del sur, este espacio, bajo un convenio internacional, yo te cedo este espacio para que vos realices las operaciones, entonces ahí sí sería, porque ahí
el chino va a tener que regirse en materia de su legislación, en ese punto. Miren, las situaciones de esclaves de permitir que en los espacios geográficos de un país bajo un acuerdo internacional se aplique otra legislación son situaciones excepcionales que se da en los casos de la embajada, pero no es el ejemplo exacto porque en la embajada no es que solamente no se aplica el Código Aduanero de la República Argentina, no se aplican un montón de normas, un montón de códigos que corresponden al país que le cede el espacio. El aduanero 1. El ejemplo que yo les di, se ve un cuadrado blanco en tu pantalla que no permite ver las definiciones, dicen los chicos. Hay un cuadradito blanco ahí en el Power que no está permitiendo leer. No sé cuál es, me dijeron recién, pero ¿ven algo, una parte? Aunque sea. Ahí se ve un poquito, una partecita. ¿Ahí? Ahí perfecto, minimizar el chat y se ve perfecto. Ahí, bueno, listo. Bueno, el chat lo manejás vos, Gianluca. Dale, yo manejo el chat, dale. Bueno, miren, retrocedo un poquito por si no se leyó. Acá estábamos en el territorio aduanero. Acá dijimos que no forman parte del territorio aduanero los ríos internacionales, el lecho y subsuelo submarino, las zonas francas, los exclaves, y después los espacios aéreos que corresponden al río internacional, a la zona franca, al exclave. Acá puse el mapa de la República Argentina tratando de explicar que esta es la geografía completa del país, de la República Argentina, y territorio aduanero, un espacio, aproximadamente el 95% del territorio debe ser, no hay un cálculo, que es territorio aduanero, que es decir, donde se aplica el código aduanero. El resto, esas excepciones que estamos hablando son las excepciones donde no se aplicaría el código aduanero. Y por eso decimos territorio aduanero cuando hablamos de la vigencia del código, no decimos República Argentina. Bueno, entonces estos son los espacios que dentro de la geografía argentina no constituyen territorio aduanero. De nuevo, mar territorial, ríos internacionales, el lecho y subsuelo submarino, las áreas francas que ya les explicamos y los exclaves, que es lo que estábamos hablando. ¿Se entiende un poquito esto? Le van a ir diciendo. Bien. Bueno, entonces ese es un concepto que es muy aduanero, pero cuando se empieza a hablar de importación, exportación, ahora que lo vamos a hacer más adelante, siempre el código aduanero, una resolución de AFIP, cuando a ustedes les toque interactuar con un despachante de aduana, cuando ustedes vayan a la aduana a hacer un trámite o consulten, le va a hablar todo el tiempo del territorio aduanero, de ingresar o egresar mercadería al territorio aduanero. Entonces ese concepto es lo que estoy tratando de explicarles que es, cuál es la diferencia, porque el código dice territorio aduanero todo el tiempo y no dice la República Argentina, porque de la República Argentina el código no es el dueño absoluto, sin embargo el territorio aduanero sí. ¿Por qué? Porque hay 5 espacios que no corresponderían la aplicación del código. Esto es lo que les estoy explicando. Cuando ustedes leen el código aduanero en los artículos que yo les expliqué acá, que les puse acá, que les cité textualmente, que te dice no constituye un territorio aduanero, solamente te dice esto, el código no te explica cuál es la diferencia, no te muestra el mapita, entonces estoy haciéndole la interpretación de lo que del artículo 3 y explicándole además que es un exclave y que es un exclave. Miren, acá yo le mencioné otra palabrita rara para ustedes que significa enclave, para que ustedes entiendan que es lo contrario. Les voy a leer. Enclave es el ámbito sometido a la soberanía de otro Estado, en el cual por un convenio internacional se aplica la legislación argentina. Este sería el caso
al revés nuestro. Sería el caso de un Estado extranjero que por un convenio internacional con Argentina a nosotros nos permite la utilización de un espacio. Les aclaro nomás porque aparecen estos dos conceptos muy juntos, enclave y exclave. Bueno, mucho ya de concepto aduanero. Es horrible el derecho aduanero, chicos, ¿eh? Se los digo porque yo hice una especialización en gestión aduanera y sé que esta parte es muy, muy tediosa. Pero bueno, es necesario poder entender la diferencia porque es saber en una geografía que no, por qué se aplica una norma o por qué no, digamos. Entonces es muy importante. Bueno, ahora vamos a... Gianluca les va a explicar, no sé en qué horario estamos. No es hora del recreo todavía, no. Son 8:15. Bueno, arrancamos con Gianluca y después yo... vamos a hacer lo siguiente, les voy a seguir explicando yo otro temita y después a Gianluca. Ay, perdón. Miren, seguimos acá. Nosotros dijimos, estoy queriendo volver a... Entonces dijimos que la aduana es una de las direcciones de AFIP donde su poder de acción está regida por algo que se denomina Código Aduanero de la República Argentina. Y que el Código Aduanero tenía una aplicación en el espacio denominado territorio aduanero. En todo caso se puede decir territorio aduanero de la República Argentina. A su vez, este territorio aduanero, presten la atención que les estoy diciendo territorio aduanero, no otra palabra, está dividido en dos grandes espacios, zona primaria y zona secundaria. Entonces, este territorio aduanero está, repito, dividido en dos grandes espacios que son en algunos casos hasta imaginarios porque no hay una rayita, que se llama zona primaria y zona secundaria. ¿Qué significa esto? Volviendo al chat, yo les había dicho al principio cuando les pregunté dónde se aplicaba el código aduanero, me dijeron un par de, me dijeron puertos, me dijeron aeropuertos, me dijeron, si no me equivoco, puertos, aeropuertos, fronteras, me dijeron límites, zonas limítrofes. Bueno, todo eso que ustedes mencionaron, ¿saben cómo se denomina? Zona primaria aduanera. Zona primaria aduanera. ¿Qué es la zona primaria aduanera? Recuerden, el territorio aduanero está dividido para el código aduanero en dos grandes zonas. Zona primaria y zona secundaria. No los vamos a encontrar divididos en el mapa, no los vamos a encontrar. Pero les voy a explicar de qué se trata. La zona primaria aduanera es el espacio donde se realizan las operaciones frecuentes de comercio exterior. Generalmente siempre están relacionadas a un aeropuerto, siempre están relacionadas a un puerto y a un paso fronterizo. Siempre están relacionadas a un puerto, a un aeropuerto y a un paso fronterizo. Esto sí o sí. Entonces nosotros tenemos que en las zonas de frontera, donde ingresan camiones y se los controla, ese espacio, ese radio. Alguien viajó seguramente en algún momento y vio que cuando volvía al país, cuando ingresaba, hacía el trámite de migración e inmediatamente lo controlaba una persona FIB aduana, que cuando veníamos en el auto te controla el auto, verifica el baúl, es en el paso de personas. Al lado de eso hay generalmente otro acceso, donde se está haciendo lo mismo con los camiones cuando es una zona de frontera terrestre. Todo ese espacio, tanto el de personas como el de control de los camiones, en algunos casos hay un camión escáner que te escanea los camiones que tienen el contenedor en la caja. Ese espacio se denomina zona primaria aduanera. Lo mismo en un puerto, si alguno conoce el puerto de Barranquera, ustedes ven que está la muralla, la muralla de acceso al puerto, ahí inmediatamente no, pero unos 20 metros más adelante, ya más cercano al muelle, existe un espacio que se llama
zona primaria aduanera. En los espacios de los aeropuertos, básicamente existen esto que se llama zona primaria aduanera, que es el espacio más cercano donde se realizan las operaciones de comercio exterior y las operaciones aduaneras. Está, que es el control de aduana, la verificación de la mercadería, el escaneo de la mercadería, el control documental. Entonces, esos espacios se denominan zona primaria aduanera. El resto, esperen, perdón, me olvidé de decirles. Les dije, sí o sí, o es una condición indispensable que la zona primaria está al lado del puerto, les dije, al lado del aeropuerto siempre, al lado de la aduana de frontera. Pero hay situaciones en que en cualquier otro lugar que no sea un puerto, un aeropuerto o un paso fronterizo, la aduana puede delimitar una zona y darle la categoría de zona primaria aduanera. Hoy es viernes. El martes se inauguró, en realidad ya estaba funcionando, pero se hicieron obras y se mejoró un espacio yendo a Espeña, al lado del parque industrial, que se llama Zona Operativa Aduanera. ¿Qué es eso? Un espacio que no es un puerto, no es un aeropuerto, no es un paso fronterizo, pero igual es una zona primaria aduanera. ¿Por qué? Porque la aduana le dio esa categoría. ¿Qué se hace allí? Se cargan contenedores de camión, de madera, de semillas, la aduana los verifica y hace lo mismo que lo que haría en la aduana de Barranqueras, que lo que hacen una aduana de frontera, lo que hacen, no sé, en el puerto de Buenos Aires. Hace lo mismo, pero fuera de los lugares naturales. Todo el resto, así como esa zona aduanera en Saspeña, en el país existen muchos. Zonas que están fuera de los puertos, de los aeropuertos y de los pasos fronterizos que aduana los habilita para ese fin. Todo eso es zona primaria aduanera. Los espacios naturales que les dije, de estas tres situaciones, y las zonas habilitadas para tal fin. Todo el resto se llama zona secundaria. Es decir, acá mi casa, la UCES, el shopping, del otro lado de los 20 metros que yo les dije de Barranquera, es zona secundaria. ¿Se entiende hasta acá? Escriban en el chat y ahí leemos si van entendiendo. Y ya les voy a decir cuál es la diferencia entre la zona primaria y la zona secundaria. Desde el punto de vista del poder, digamos, o de la competencia de FIP, aduana. ¿Estás leyendo el chat, Gianluca? Sí, no, todavía no tienen duda los chicos, así que calculo que están entendiendo y podemos seguir. Bueno, entonces para que se entienda mejor les voy a explicar la diferencia de esta separación de zona primaria y zona secundaria. Significa, la zona primaria y la zona secundaria, además de decirme que es un espacio donde se hacen operaciones de comercio exterior, a mí me indica el nivel de poder, de potestad que tiene la aduana. En la zona primaria, la potestad que tiene la aduana es absoluta. Y se van a dar cuenta con la siguiente situación. Cuando yo vengo de viaje, y bueno, y le digo a la aduana, no sé, que traigo mi valija, la aduana sí me puede creer, me puede decir, bueno, pase, pero lo más probable es que me pida que le abra el baúl. Y si encuentra algo que yo no le dije, me lo va a dar vuelta al auto y me lo va a estripar y si quiere le va a sacar todo He visto casos en que se desarma el motor del auto para ver qué tiene. No me está pidiendo permiso a la aduana, no necesita ir a pedir autorización a ningún juez federal ni ninguna cuestión. ¿Por qué? Porque en ese espacio donde yo estoy pasando con mi auto y me están revisando el baúl, si hay una situación rara, o el camión que está pasando por al lado, que está transportando carga internacional, que está trayendo un equipo de pollo, supónganse, no sé, de Paso de los Libres, está ingresando un equipo de pollo de Brasil. Si hay una situación sospechosa o no, el control de la aduana es absoluto. No le tiene que pedir permiso a nadie, ni tiene que ir a salir a buscar ninguna orden judicial para darme vuelta a mí el auto, ni darle vuelta al camión y cada pollo si es necesario.
porque el poder que tiene es absoluto. Entonces, en esos espacios, en la zona primaria aduanera, la facultad de la aduana es absoluta, es decir, tiene la potestad de tener medios de transporte, controlar medios de transporte, mercaderías, pedir documentación de las personas, de la mercadería, revisar, retirar documentación, retirar mercadería. En los espacios, a veces hay espacios en zonas primarias, supónganse que haya un depósito de particulares, de empresas en una zona primaria, puede de alguna manera allanar esos espacios, retirar documentación, retirar mercadería y no tiene que pedirle autorización más que a la misma institución porque su poder es absoluto. ¿Qué pasa en la zona secundaria? La zona secundaria puede estar a 10 metros de la zona primaria o puede ser un negocio acá en la esquina de mi casa. La zona secundaria, para hacer todo eso que les conté recién, la aduana tiene que venir con una orden judicial para allanar un depósito, para allanar un negocio, para pedir documentación, para retirar mercadería, tiene que venir con una orden de un juez. ¿Por qué? Porque el poder de la aduana en esos espacios no es absoluto. ¿Se entiende la diferencia? Creo que con el ejemplo se entiende la diferencia. Sí, o alguna vez... se veían los videos que compartimos en la clase pasada. Claro, esos videos son en zona primaria porque son en la zona del puerto. Pero también el ejemplo nos pasa a todos cuando venimos de viaje, es el claro ejemplo, nadie nos pide permiso. Y más si traes un par de cositas, digamos, te la dan vuelta al baúl, digamos. Por el solo hecho de estar en zona primaria. Cuando estamos en zona secundaria ya toda ese accionar de aduana tiene que ir acompañado de una orden judicial. A ver, cuando la aduana actúa en una zona secundaria es porque se inició un proceso de investigación obviamente muy intenso, con mucho tiempo antes, y aduana tiene toda una información de que probablemente en ese espacio, vamos a suponer, un caso muy conocido el año pasado, no me acuerdo si fue en 2019 o 2018, que se acuerdan que desfilaban los autos por la ciudad que fueron secuestrados por aduana, que la Ferrari, bueno, de un chaqueño, de una empresa chaqueña. ¿Se acuerdan el caso que salió en todo el país? Todo por 2 pesos en medio mundo. Sí, bueno, no quería decir yo tanto detalle, pero sí todos sabemos. Bueno, no estoy descubriendo nada nuevo. Ese es un caso donde la aduana actúa en una zona secundaria, pero para actuar vino con el juez, vino con gendarmería, vino con toda la fuerza de seguridad y se llevaron todos los autitos. ¿Por qué? Porque vino con una orden judicial. Y ahí todo ese espacio donde actúa es una zona secundaria. Se reunió de todas las situaciones aduana para poder obviamente cumplir esas funciones y retirar. Si eso sucediera en un contenedor que está ingresando al puerto, no tiene que acompañarse de ninguna orden judicial. Ahí está el ejemplo claro, digamos. A lo que voy, cuando va a la aduana a allanar un depósito, un comercio, lo que fuera, es porque tiene mucha información de una investigación llevada a cabo probablemente meses y meses antes. Bueno, esas son las dos grandes diferencias de zonas, digamos. Simplemente para que ustedes se ubiquen y entiendan cuando van moviéndose, digamos, en un paso de frontera o cuando la carga se mueve o lo que vieron en el operativo del puerto de Buenos Aires, que se llama ese espacio zona primaria aduanera. Bueno, no sé si quieren que cortamos un ratito, ya son las 8 menos 5 y ahí hacemos el corte y ahí arrancamos. Y de paso veo si les puedo bajar una fotito de la zona operativa aduanera de Salteña que se habilitó el martes. ¿Te parece? Están tímidos los chicos de profe. Bueno, ¿quieren tener recreo? Bueno, le damos hasta las 10 de la noche clase. Ahí dice Camila que sí. Ah, bueno. Bueno, cortamos un ratitito, como para cambiar de tema nomás. Cortamos un ratitito. Perfecto. Dale, dice. Les leo brevemente.
Por favor, el resto silencien sus micrófonos. Bueno, no son ustedes, ¿no es cierto que no es Zoom esto? Bueno, el gobierno inauguró refacciones de la oficina en la zona aduanera de Saspeña. Zona aduanera significaría zona primaria aduanera. Los trabajos optimizaron la capacidad del organismo que permitirá mejores condiciones a la venta de productos con valor agregado en origen. Es utilizado principalmente por los exportadores de carbón vegetal, ya que el 80% de este material se exporta a Argentina y tiene su origen en la provincia. El acto de inauguración de las oficinas no se ve acá, pero a 50 metros aproximadamente de la oficina esta, las oficinas, son varias oficinas, está un galpón donde está un escáner. El escáner es un camión muy similar a un camión Scania que tiene un brazo retráctil por donde pasa un brazo que se hace una especie de arco por el cual pasan camiones con el contenedor en la caja, digamos. Entonces se lo escanea completamente. Entonces, bueno, en ese galpón está ese y ahí es donde los operadores van cargando la mercadería. Bueno, ¿quieren que lea todo el texto? ¿Leo todo? ¿O lo leen ustedes No ahí? dice nada los chicos. Bueno. Bueno, miren, acá explica que se hacen embarques en esta zona aduanera especial. Bueno, acá las cuestiones del espacio, que es un espacio un espacio en esta oficina es de 76 metros, tiene, bueno, es una especie de sucursal de aduana, la oficina en ese espacio, donde todo el predio que está delimitado, incluyendo el otro galpón y el escáner, es claro, habla de consolidación de cargas. La consolidación de cargas, le voy contestando a los chicos, estoy teniendo consolidación de carga, habla de mejoras en la calidad de las exportaciones básicamente. ¿Por qué? Porque esa obra se le viene a proporcionar más comodidad al operador, que es el exportador, y a la gente de aduana, que es la que controla la carga. ¿Para qué se hace esta zona primaria aduanera en el medio de la provincia? Para que por cuestiones logísticas el exportador de carbón no tenga que venir de Saspeña. Bueno, Saspeña es 200 kilómetros, pero sobre todo los que están en el interior, Tres Isletas, Castelli, Pampa del Infierno, Parpa del Indio, no tengan que hacer 300 y pico de kilómetros hasta la aduana de Barranquera y luego tomar otra ruta limítrofe o colocarla en un camión hasta el puerto de Buenos Aires. Es una manera de que en la zona de producción la aduana pueda intervenir en el control de la mercadería. Entonces es una mejora en la posibilidad para que los exportadores realicen en ese espacio sus operaciones de carga. Buscando justamente mejoras sobre todo de tipo logística, es decir, de tiempo, de distancia y de costos. ¿Está? Bien. Bueno, le voy a mostrar un poquito las fotitos, no sé si se ve ahí mi WhatsApp. Se ve el WhatsApp, sí, está abierta la noticia, bueno, está abierto el WhatsApp. Bueno, ahí se ve mi WhatsApp. Ahí se ve la foto, sí.
En mi WhatsApp, no se preocupen. Bueno, esta es la zona operativa. Esas son la parte del acceso, la oficina principal y bueno, después hay otras dos oficinas. Bueno, eso. Vieron que este es un ejemplo de un espacio que no está pegado al puerto, no está sobre el aeropuerto, no está en el paso fronterizo, pero que la aduana le da esta categoría donde existe toda la aplicación plena del código aduanero al ser una zona primaria. Bueno, es la única que tenemos en Chaco que está fuera obviamente de la aduana de Barranqueras, digamos. Nosotros no tenemos aduana fronteriza porque no somos una provincia de frontera y la única salida acuática que tenemos es el puerto de Barranqueras y va a ser en un año el puerto de Las Palmas que se está terminando de construir la obra. Esas serían las dos zonas primarias que tenemos. Perdón, y el aeropuerto. Cuando se reciben vuelos internacionales. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Bueno. Continuamos entonces con el PowerPoint. ¿No hay preguntas? Bueno, les cedo la palabra a... Están escribiendo ahí. Están escribiendo. ¿Qué es la consolidación? Bueno, la consolidación... perdón. Pensé que vos me estabas diciendo que decía. Consolidación de carga. El concepto de... Consolidar la carga es prepararla dentro del contenedor o dentro del camión. Básicamente esto va en contenedor. El contenedor, cuando se consolida la carga, lo que hace es se sacan las bolsas de carbón que están empaletizadas y se las pasa a la caja del contenedor. Y a su vez, esa caja del contenedor se cierra, se precinta, se lo mantiene en la caja del camión y se lo escanea. Eso significa consolidar la carga. Todo ese proceso lo hace el exportador frente a los ojos de los verificadores de aduana y frente al escaneo. Si es un producto altamente sensible como el carbón, entonces necesita, además de la revisión del agente de aduana, del verificador de aduana, necesita un escaneo a través de la máquina esta que yo les digo. Hay productos que no necesitan escaneo porque no son tan peligrosos como el carbón. Entonces eso significa consolidar las exportaciones o la carga. Es acondicionar la mercadería dentro del contenedor. Ese contenedor, una vez llenado, hablando mal y pronto, llenar el contenedor con la carga acomodada sería, en palabras más comunes. Luego se lo cierra con algo que se llama un precinto. Ese precinto tiene un seguimiento satelital y es inviolable. Luego que se consolida la carga, se procede al proceso de precintado y al escaneo, en el caso del carbón. ¿Respondí a la pregunta? Cuando hablamos, hay otro concepto que es desconsolidar la carga. Desconsolidar es un concepto de importación, es al revés. Cuando viene el contenedor al puerto, viene a la aduana que viene del exterior, lo que se hace es se vacía, se descarga, es decir, hacer el proceso inverso. Eso se llama desconsolidar el contenedor o la carga. Bien. Término muy aduaneroso. Bueno, le doy la palabra a mi compañero coequiper, Gianluca. No sé si vos querés manejarte con tu power o dejamos Jan. No, el que tenemos nomás, no hay problema. Bueno, achico para que se vea bien, achico bueno, ahí está. Continuamos. Se ve igual. Bien, la profe ya habló de lo que son los territorios aduaneros, las zonas francas y demás. Sí, yo ahora voy a continuar con lo que son los auxiliares del comercio y del servicio aduanero. ¿Sí? Entre ellos vamos a encontrar lo que son los despachantes de aduana. Los despachantes de aduana son personas
de existencia visible que se encuentran habilitadas para gestionar, obviamente ante el servicio aduanero, los trámites relativos a la introducción y a la extracción de mercaderías. ¿Sí? Personas de existencia visible que se encuentran habilitadas para gestionar, ¿sí?, ante el servicio aduanero, los trámites relativos a la introducción a la extracción de mercaderías. ¿Sí? Después nos vamos a encontrar con lo que es ATA, que serían los agentes de transporte aduanero. En este caso son personas de existencia visible o existencia ideal que en representación de los transportistas, tienen a su cargo ante el servicio aduanero las gestiones relacionadas con la presentación de la documentación del medio transportador, ya sea terrestre, marítimo, vía aérea, ¿sí? El agente de transporte aduanero tiene a cargo, digamos, la presentación de toda esa documentación del medio transportador y de las cargas que transporta. ¿Sí? Entonces los despachantes de aduana y los agentes de transporte aduanero son auxiliares del comercio exterior y son necesarios para la gestión operativa ante la aduana. ¿Sí? Al momento de enviar y recibir mercadería, ¿no es cierto? Son agentes del comercio. Hola. Hola. Gianluca, Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, se cortó un poquito el audio. ¿En qué parte? Son, dijiste, y ahí. Lo último, la última frase. Bueno, claro, decía que los agentes de aduana y después que explicaste el ATA, agente de transporte aduanero, ahí cuando empezaste a explicar lo otro, ahí se cortó un poquito. Ahí fue. Bien. No, agregaba nada más que los despachantes de aduana y los agentes de transporte aduanero son auxiliares del comercio exterior y son necesarios para la gestión operativa de la aduana, ¿sí? Para la logística al momento de enviar o recibir mercaderías. Son auxiliares del comercio exterior y deben estar autorizados por la aduana argentina y deben estar matriculados para poder operar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, estamos. Perfecto. Bien, después tenemos los importadores y exportadores. ¿Sí? Importadores son personas que en su nombre importan mercadería, ya sea que la traigan ellos mismos con ellos de otro país hacia el nuestro, o si la traen a través de un tercero. ¿Sí? Son personas que traen ese tipo de mercadería. Los exportadores, al revés, son personas que en su nombre exportan mercaderías, ya sea que ellos mismos se encarguen de llevar hacia otro país, o si la llevan a través de un tercero. ¿Sí? Hay ciertos requisitos que se deben cumplir para la inscripción en el registro de importación y exportaciones. Son muchísimos, ¿sí? En el código aduanero había bastantes requisitos. Los principales deben ser personas mayores de edad que tengan capacidad para ejercer por sí mismo comercio, deben estar inscritos en el registro público de comercio, ¿sí? Y toda la demás documentación que es necesaria justamente para lo que sea la exportación o la importación de productos y servicios. Ok. ¿Se entendió? ¿Se cortó? Sí, no, perfecto, se entendió. Yo te entendí. Los chicos también me estaban diciendo que sí. Si hay alguna pregunta, la escriben y yo se la leo a Gianluca. Solamente recordar o aclarar que, nosotros contamos venimos contando hace 2 clases las funciones de la aduana. Y decir que la aduana representa al Estado. Pregunta Alberto cuáles son los apoderados independientes. Los apoderados independientes en realidad son autorizados por el despachante de aduana o por el agente de transporte aduanero. No es una figura que se use tanto. Por eso por ahí no las explicamos, para no explicar tanto si en realidad a lo que a usted le interesa saber es quién es un importador exportador.
por ahí que, bueno, lo que le explicaba Gianluca, quién es un despachante de aduana y quién es un agente de transporte aduanero. Hay un par de auxiliares más del comercio y del servicio aduanero, pero como para no llenarlos de auxiliares, estos son básicamente los que más se utilizan. Yo voy a subir un poquito la filmina para comentarles esto. Volví al gráfico, de nuevo el gráfico de la estructura de aduana. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que, bueno, que AFIP Aduana representa al Estado, que es un ente autárquico, representa al Estado aplicando el código aduanero y haciendo todo lo que habíamos dicho en hace 2 clases con las funciones? ¿Qué pasa? Es como que acá existe un importador-exportador, acá donde está mi cursor, un importador o exportador, que es la figura que le explicaba a Gianluca, que importa para sí o para otro, el exportador que hace la extracción de mercadería. Pero bueno, está acelerado. Pasó una moto. Sí. Sí, acá hay todos los ruidos también. Cuando no viene la gata, me pasa el colectivo, bueno, yo vivo en una esquina y ruido por todos lados. Disculpe, por ahí viene todo tipo de ruido, acá en el celular, el audio, bueno. Les decía, acá, imagínense dónde está el cursor, el importador-exportador. Lo que tiene la normativa argentina en materia aduanera, el código aduanero, justamente es que no permite que el importador-exportador se autorrepresente ante la aduana, ante AFIP. Es decir, yo soy Claudia, soy exportadora, supónganse de madera, no puedo ir yo sola a representarme. La aduana no me permite como exportador autorrepresentarme. Me pide que en el medio de nosotros exista un auxiliar, por eso se llama auxiliar del comercio y del servicio aduanero. Esos auxiliares van a ser el despachante de aduana y el agente de transporte aduanero, en este caso. ¿Por qué? Porque van a representarme a mí como exportadora, Claudia, exportadora de madera, me va a representar el despachante de aduana haciendo todos los trámites que yo necesito para exportar. ¿Por qué? Va a ser la persona que está matriculada, que acreditó el conocimiento, que tuvo que cumplir una serie de requisitos para poder tener la matrícula que lo autorice como despachante de aduana. Me va a representar ante aduana en una operación de exportación. Lo mismo si Claudia quiere importar una máquina, no sé, de donde sea, de China, para poder trabajar la madera. No me voy a poder representar Claudia como importadora, no se va a poder representar ella misma, entonces le va a pedir al despachante de aduana que presente la operación de importación. Lo mismo que el agente de transporte aduanero, que va a representar al medio de transporte y va a presentar una documentación del medio de transporte que trae la carga, ingresa o egresa la carga. Por eso se llaman auxiliares, digamos, estas personas, que pueden ser física o jurídica, como le explicó Gianluca, de acuerdo a cada caso. Por eso decimos que son auxiliares. Y que, bueno, en nuestra legislación aduanera no se permite la autorrepresentación del importador o exportador en una acción de comercio exterior. Estamos hablando de una acción de comercio exterior cuando estamos hablando de carga de una operación de comercio exterior, no cuando yo vengo y traigo una remera, una no, lo que sea. Ahí yo no soy un importador exportador, soy un particular. Ahí sí yo me represento yo solito. Estamos hablando de operaciones donde yo, voy a importar un contenedor con una máquina, voy a exportar, en el caso que veíamos del caso de Saespeña. Está el exportador de carbón, que es Juan de los Carbones, digamos, y la aduana. En el medio de ellos dos, quien va con los papeles, le presenta, está con el verificador de aduana, mira cuando le escanean la carga, es el despachante de aduana de Juan de los Carbones, digamos. El dueño, el exportador, ni aparece quizás, porque él no está autorizado a autorrepresentarse. Eso nomás es importante. Otras normativas aduaneras de otros países le permiten al importador-exportador operar ellos mismos sus cargas de importación e exportación. La mayoría no lo permite, la mayoría no lo permite. Siempre en la mayoría de los países tienen distintos nombres, agente aduanal,
Pero siempre el despachante de aduana representa al privado, digamos, el importador-exportador. El funcionario de aduana es el que representa al Estado. Entonces vos tenés el exportador-importador, que es la empresa, digamos, tenés el Estado a través de aduana y tenés en el medio, hay alguien que los une, que es ese auxiliar. No sé si se entendió. Perfecto. Y que tiene que cumplir todos los requisitos que decía Gianluca. Ay. Bueno, espacio de preguntas. Espacio de preguntas. Espacio de preguntas, chicos. Apoderado general, ahí está. Yo no tengo dudas. Bueno, qué bueno, yo tengo todas. Buenísimo, Víctor, buenísimo. Yo tengo todas las dudas siempre. Todo bien, dice Camila, perfecto. Bueno, muy bien ya. Yo les decía, bueno, les decíamos que por ahí lo salteamos al apoderado dependiente porque si bien en provincias que tienen mucha actividad aduanera, por ejemplo la de Buenos Aires que tiene muchas aduanas, tener la aduana de Ezeiza, la aduana de Zárate Campana, la aduana de La Plata, la aduana del Puerto de Buenos Aires, generalmente el despachante no se puede reproducir así, dividirse en 5, entonces tiene apoderados o representantes de las distintas aduanas. Esa sería la función. Una persona que tenga la misma formación, que esté autorizado por un despachante que autoriza a una persona para que actúe en lugar de él en otra aduana, que por una cuestión de geografía no lo puede hacer. Esa nomás es la diferencia. Y después, nosotros mencionamos el caso del agente de transporte aduanero, que es para el caso del camión. Cada medio de transporte tiene un nombre distinto. Por ejemplo, cuando es un movimiento de contenedores, es un agente operador de contenedores, agente de transporte aduanero. Entonces, bueno, de acuerdo al medio de transporte interviene un auxiliar distinto que tiene que presentar una documentación, digamos. O sea, tiene que presentar una documentación. Por ejemplo, el caso del despachante de aduana y el agente de transporte aduanero puede ser la misma persona. Puede ser, pues yo, Claudio, puedo ser agente de transporte aduanero y puedo ser despachante de aduana. ¿Qué pasa? Yo tengo que estar matriculada para habilitar a estas personas. Yo les decía que existe, bueno, le decíamos con Gianluca, que Gianluca le explicaba muy bien que tiene que estar autorizado por aduana, tiene que acreditar su conocimiento, estar habilitado, tener un número de matrícula para actuar. Si yo voy a actuar en las dos funciones, tengo que estar habilitado para actuar habilitado por aduana para actuar como agente de transporte aduanero y habilitado para la misma persona para actuar como despachante de aduana. Por ejemplo, si en algunos casos coincide. Otra cosa, que nada que ver, ¿no? Pero siempre me preguntan, es como una pregunta muy recurrente o por ahí se da por hecho que vieron que hay muchos, por ahí avisos de diario, carreras que te dicen el título es estudiar para despachante de aduana o recibiste de despachante de aduana. O alguien dice, bueno, yo soy despachante de aduana, a veces no hay ninguna carrera en ninguna universidad de Argentina, ninguna tecnicatura, ninguna carrera, ningún posgrado que te reciba como despachante de aduana. Lo que sí te puede otorgar un título es de un curso de despacho aduanero, una tecnicatura en despacho aduanero, un curso preparatorio de los contenidos para
para el examen de despachante de aduana, pero lo único que te da el título de despachante de aduana es la aduana. Es decir, vos podés hacer un doctorado en comercio exterior, luego te tenés que ir a rendir un examen de conocimiento donde la aduana te evalúa en cinco rubros, en 5 áreas. Si los aprobás, ahí recién te pide que presentes una garantía del buen, así como un seguro de mala praxis médica. El aduanero, el despachante de aduana también tiene que presentar un seguro de caución, se llama, para acreditar el buen uso de sus funciones, y ahí recién la aduana te da la matrícula y te da un token, que es algo como, bueno, lo usan algunos bancos, digamos, te da un token y ahí vos recién puedes actuar como despachante de aduana. No te recibe ninguna carrera como despachante de aduana, claro, no, maestro. Simplemente te puede dar, o sea, no es simplemente, te puede preparar un montón y mucho más inclusive. Acreditar el conocimiento y la habilitación para actuar como despachante de aduana te la da la aduana a través de un examen de conocimiento. Buenísimo. Aclaro nomás esto porque me suelen preguntar mucho por esto. Sí, no, totalmente, se escucha esa pregunta siempre. Sí. Bueno, si no nos van a preguntar nada, dejamos unos minutos para interactuar con ustedes, pero no tuvimos problema, vieron hoy con el power, con la presentación, vamos mejorando. Para diciembre vamos a llegar entrenados, vamos a llegar. Bueno, entonces, cortamos acá unos minutitos antes. Te lo regalamos. ¿Estás escribiendo, Víctor? ¿Estás escribiendo? Sí, estoy leyendo. Tarde pero seguro. Que es cuestión de que agarremos las manos nomás de la herramienta. Le iba a decir, sí. Pues somos viejitos, nosotros somos más lentos que ustedes. Bueno chicos, los dejamos en paz entonces, que empiecen a disfrutar el fin de semana, quédense en la casa, no tenemos que quedar mucho más. Fin de largo, vamos a tratar de ser lo más hogareños posible para cuidarnos, che. Totalmente. Hablando en serio porque se está complicando. Ahora que nuevamente se activó la alarma sanitaria a las 21 horas todos los días. Sí, vamos a tener que tratar de quedarnos lo más posible porque evidentemente se va a complicar. Ustedes son re chicos, capaz que re sanos, seguramente no tendrían ningún problema, pero hay mucha gente por ahí más grande y son los que hay que cuidar. Hablando en serio esto. Totalmente. Sí. Bueno. Perfecto, chicos, estamos entonces. Buen fin de...